La batalla más grande comenzó en el cielo. Una lucha entre el bien y el mal que desató la condena de la humanidad. ¿Será este el fin de la esperanza tan anhelada? El gran conflicto. Una saga milenaria y su sorprendente final. Una producción de Unión Radio Guatemala. Los valdenses defienden la fe. Durante el largo período de supremacía papal, hubo testigos de Dios que conservaron la fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los seres humanos. Consideraban la Biblia como la única regla de vida y santificaban el verdadero día de reposo. Se los tildaba de herejes y sus escritos eran confiscados, tergiversados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes. En los primeros países que estaban más allá de la jurisdicción de Roma, durante siglos los grupos cristianos permanecieron casi totalmente libres de la corrupción papal. Continuaron considerando la Biblia como la única regla de fe. Estos cristianos creían en la perpetuidad de la ley de Dios y guardaban el sábado del cuarto mandamiento. En África Central y entre los armenios de Asia, había iglesias que adherían a esta fe y práctica. De entre los que resistieron el poder papal, se destacaron en forma sobresaliente los valdenses. En el propio país donde el papado había colocado su trono, las iglesias del Piamonte mantenían su independencia. Pero llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Sin embargo, algunos rehusaron ceder ante el Papa o los prelados y determinaron preservar la pureza y la sencillez de su fe. Se realizó una separación. Los que adherían a la fe antigua ahora se retiraron. Algunos, abandonando sus Alpes nativos, levantaron el estandarte de la verdad en países extranjeros. Otros se refugiaron en las fortalezas rocosas de las montañas y ahí conservaron su libertad para adorar a Dios. Entre las causas más importantes que determinaron la separación entre la Iglesia verdadera y Roma estaba el odio que esta última profesaba hacia el día de reposo bíblico. Como lo había predicho la profecía, el poder papal pisoteó la ley de Dios en el polvo. Las iglesias sometidas al papado eran obligadas a honrar el domingo. En medio del error prevaleciente, muchos de los verdaderos hijos de Dios estaban tan confundidos que guardaban el sábado y al mismo tiempo no trabajaban el domingo. Pero esto no satisfacía las exigencias de los dirigentes papales. Ellos exigían que el verdadero sábado fuera profanado y denunciaban a los que se atrevían a honrar ese día. Centenares de años antes de la Reforma, los valdenses poseían la Biblia en su idioma nativo. Esto los convirtió en un objeto especial de persecución. Ellos declaraban que Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Con peligro de su vida, se mantenían firmes para resistir sus corrupciones. Durante aquellos siglos de apostasía, hubo valdenses que negaban la supremacía de Roma, rechazaban el culto a las imágenes como idolatría y observaban el verdadero día de reposo. Detrás de los majestuosos baluartes de las montañas, los valdenses establecieron un lugar de refugio. Esos fieles exiliados señalaban a sus hijos las alturas que se erguían majestuosamente sobre ellos y les hablaban acerca de aquel cuya palabra es tan duradera como las colinas eternas. Dios había establecido con firmeza las montañas. Ningún brazo sino el del poder infinito podía moverlas. De igual manera, había establecido su ley. Para el brazo humano, cambiar un solo precepto de la ley de Dios era tan difícil como desarraigar las montañas y arrojarlas al mar. Esos peregrinos no se quejaban por la dureza que les tocaba enfrentar. Nunca estaban solitarios en medio de la quietud de las montañas. Se
regocijaban en su libertad para adorar. Desde muchas alturas majestuosas entonaban alabanzas, y los ejércitos de Roma no podían silenciar sus cánticos de acción de gracias. Ellos valoraban los principios de la verdad por encima de casas y terrenos, amigos y parientes, y aún la vida misma. Desde los más tempranos años de su niñez, se les enseñaba a considerar como sagrados los mandatos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran escasos, por lo tanto aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos eran capaces de repetir de memoria largas porciones tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Se los ejercitaba desde la niñez para soportar durezas y para pensar y actuar por sí mismos. Se les enseñaba a llevar responsabilidades, a ser cuidadosos en lo que hablaban y a valorar la sabiduría del silencio. Una palabra indiscreta que llegara a sus enemigos podría hacer peligrar la vida de centenares de hermanos, pues como lobos que buscan su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que osaban reclamar libertad para su fe religiosa. Los valdenses, con perseverante paciencia, trabajaban para producir su pan. Aprovechaban toda porción de tierra cultivable que había entre las montañas. La economía y la abnegación formaban parte de la educación de los niños. El proceso era laborioso pero sano, precisamente el que el ser humano necesita en su estado caído. A los jóvenes se les enseñaba que todas las facultades pertenecen a Dios y que deben ser desarrolladas para su servicio. Las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia del tiempo apostólico. Rechazando la supremacía del Papa y de los prelados, se aferraban a la Biblia como la única autoridad infalible. Sus pastores, a diferencia de los señoriales sacerdotes de Roma, alimentaban a la grey de Dios, conduciéndola a pastos verdes y a los vivos manantiales de su santa palabra. La gente se reunía no en iglesias magníficas o en grandes catedrales, sino en los valles alpinos o, en tiempos de peligro, en alguna fortaleza rocosa, para escuchar las palabras de verdad de los siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaban el Evangelio, sino también visitaban a los enfermos y trabajaban para promover la armonía y el amor fraternal. A semejanza de Pablo, el fabricante de tiendas, cada uno aprendía un oficio con el que, si fuera necesario, pudiera proveerse sostén propio. Los jóvenes recibían instrucción de sus pastores. La Biblia era el principal tema de estudio. Aprendían de memoria los evangelios de San Mateo y de San Juan, así como muchas de las epístolas. Mediante un trabajo incansable, a veces en las oscuras cavernas de la tierra, a la luz de las antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras versículo por versículo. Ángeles del cielo rodeaban a estos fieles obreros. Satanás había instigado a los sacerdotes papales y a los prelados a enterrar la palabra de verdad bajo los escombros del error y la superstición. Pero de una manera maravillosa, esta fue conservada fielmente a través de todas las edades oscuras. Como el arca sobre las ondas tempestuosas, la palabra de Dios atraviesa ilesa las tormentas que amenazan destruirla. Así como la mina tiene sus ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie, las Sagradas Escrituras tienen tesoros de verdad que se revelan únicamente a los que las buscan en forma humilde y con oración. Dios se propuso que la Biblia fuera un libro de lecciones para toda la humanidad y una revelación de sí mismo. Cada verdad que se descubre es una nueva revelación del carácter de su amor. Los pastores valdenses debían servir 3 años en algún campo misionero antes de hacerse cargo de una iglesia en su tierra natal. Una iniciación adecuada para la vida pastoral en tiempos que constituían una prueba para el alma de los seres humanos. Los jóvenes veían delante de ellos no la riqueza y la gloria terrenal, sino el trabajo arduo,
el peligro y la posibilidad del martirio. Los misioneros salían de dos en dos, como Jesús solía enviar a sus discípulos. Dar a conocer la misión que llevaban habría asegurado su derrota. Todo ministro poseía un conocimiento de algún oficio o profesión, y los misioneros proseguían su trabajo bajo el manto de una vocación secular, habitualmente la de comerciante. Llevaban sedas, joyas y otros artículos, y eran bienvenidos como comerciantes en lugares donde habrían sido despreciados como misioneros. Llevaban secretamente ejemplares de la Biblia, parciales o completos. A menudo se despertaba en algunos el interés de leer la palabra de Dios, y ellos dejaban una porción de ella a los que la deseaban. Descalzos y con una indumentaria tosca y gastada por el viaje, estos misioneros pasaban por las grandes ciudades y penetraban en tierras distantes. A su paso surgían iglesias y la sangre de los mártires testificaba de la verdad. En forma oculta y silenciosa, la palabra de Dios hallaba una alegre recepción en los hogares y el corazón de las personas. Los valdenses creían que el fin de todas las cosas no estaba muy distante. Al estudiar la Biblia, resultaban profundamente impresionados por su deber de dar a conocer a otros sus verdades salvíficas. Hallaban consuelo, esperanza y paz por medio de su fe en Jesús. A medida que la luz les agradaba el corazón y también se los alegraba, anhelaban reflejar sus rayos sobre los que estaban en tinieblas del error papal. Bajo la dirección del Papa y los sacerdotes se enseñaba a las multitudes a confiar en sus buenas obras para salvarse. Las personas siempre se miraban a sí mismas. Su mente se espaciaba en su condición pecaminosa y, aunque afligían el alma y el cuerpo, no encontraban alivio. Los valdenses anhelaban mostrarles a estas personas los mensajes de paz que se hallaban en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Consideraban que la doctrina de que las buenas obras pueden proporcionar el perdón del pecado estaba basada en la falsedad. Los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe cristiana. La dependencia del alma de Cristo debe ser tan íntima como la de un miembro con el cuerpo o la de la rama con la vida. Las enseñanzas de los papas y los sacerdotes habían inducido a las personas a considerar a Dios y aún a Cristo severo e intimidante, tan desprovisto de simpatía hacia el ser humano que se necesitaba invocar la mediación de los sacerdotes y los santos. Pero aquellos cuya mente había sido iluminada anhelaban eliminar las obstrucciones que Satanás había acumulado para que las personas fueran directamente a Dios, confesaran sus pecados y obtuvieran el perdón y la paz. Con cautela, los misioneros valdenses presentaban las porciones cuidadosamente escritas de las Santas Escrituras. La luz de la verdad entró en muchas mentes, entenebrecidas hasta que el sol de justicia brilló en el corazón, trayendo a sus rayos salud. Exclamaban con gozo: Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. Tan grande era la profusión de la luz que sobre ellos se derramaba, que se sentían como transportados al cielo. Todo miedo a la muerte se desvanecía. Ahora podían anhelar la prisión, si de esta manera podían honrar a su Redentor. La palabra de Dios era llevada a lugares secretos y leída a veces a una sola persona y a veces a un pequeño grupo que anhelaba la luz. A menudo, toda la noche transcurría de esta manera. Con frecuencia se pronunciaban palabras como estas: ¿aceptará Dios mi ofrenda? ¿Me sonreirá? ¿Me perdonará? La respuesta que se leía era: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, según San Mateo capítulo 11, versículo 28. Felices, las almas regresaban a sus hogares para difundir la luz, para repetir a otros, lo mejor que podían, su nueva experiencia. Habían hallado el verdadero camino viviente.
Las Escrituras hablaban al corazón de los que anhelaban la verdad. El mensajero de la verdad proseguía su camino. En muchos casos sus oyentes no preguntaban de dónde había venido ni a dónde iba. Habían experimentado tanto gozo que ni se les había ocurrido averiguarlo. ¿Podría haber sido un ángel del cielo?, se preguntaban ellos. Los dirigentes papales vieron el peligro que implicaban los trabajos de estos humildes itinerantes. La luz de la verdad disiparía las densas nubes del error que envolvían a la gente. Dirigiría la mente únicamente a Dios y en última instancia destruiría la supremacía de Roma. Estas personas, al sostener la fe de la iglesia antigua, eran un testimonio constante de la apostasía de Roma. Por tanto, excitaban el odio y la persecución. Su negativa a abandonar las Escrituras era una ofensa que Roma no podía tolerar. Entonces comenzaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios refugiado en sus hogares montañosos. Se enviaron inquisidores para que le siguieran el rastro. Una y otra vez arrasaron sus fértiles tierras y destruyeron sus casas y capillas. Nadie podía formular acusación alguna contra el carácter moral de este pueblo desterrado. Su gran ofensa era que no adoraban a Dios de acuerdo con la voluntad del Papa. Por este delito se usaban contra ellos todo tipo de insultos y torturas que los seres humanos y los demonios podían inventar. Cuando Roma se propuso exterminar a la odiada secta, el Papa proclamó una bula o un edicto condenándolos como herejes y entregándolos a la matanza. No se los acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados. Se declaraba que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Esta bula llamaba a todos los miembros de la iglesia a unirse a la cruzada contra los herejes. Como incentivo a todos los que se unían a la cruzada, los liberaba de cualquier juramento que hubiesen hecho, legitimaba sus títulos a cualquier propiedad que hubieran adquirido igualmente y prometía la remisión de todos sus pecados en todo lo que matara a algún hereje. Anulaban todos los contratos hechos en favor de los valdenses, prohibía a todas las personas que les dieran cualquier clase de auxilio y las autorizaba a tomar posesión de sus propiedades. Este documento revela claramente el rugido del dragón y no la voz de Cristo. El mismo espíritu que sacrificó a Cristo, que martirizó a los apóstoles y que movió al sanguinario Nerón a sacrificar a los fieles de su tiempo, estaba en acción para eliminar de la tierra a aquellos a quienes Dios amaba. Pese a las cruzadas contra ellos y a la inhumana matanza a la que fue sometido, este pueblo temeroso de Dios continuó enviando misioneros para difundir la preciosa verdad. Se los perseguía para darles muerte y, sin embargo, su sangre regaba la semilla sembrada y producía fruto. Así, los valdenses dieron testimonio en favor de Dios siglos antes de que apareciera Lutero, plantaron la semilla de la Reforma que empezó en los días de Wycliffe, se desarrolló y se afirmó en los días de Lutero y avanzará hasta el fin del tiempo.